hay noches que no son solo fútbol, son declaraciones de poder. Y lo que está construyendo el Barça femenino en Europa ya no es simplemente una racha dominante, es una redefinición del estándar competitivo en el fútbol moderno. Mientras otros equipos todavía intentan alcanzar la estabilidad, el conjunto blaugrana juega en otra dimensión: control, identidad, continuidad, y ahora, un escenario que lo cambia todo, el Camp Nou. Las palabras de Patrick Guijarro no son casuales. Cuando dice que te pone los pelos de punta, no habla solo de emoción. Habla de presión, de responsabilidad, de un salto simbólico. Porque jugar en el Camp Nou ya no es un premio, es una declaración institucional. El Barça femenino dejó de ser proyecto hace tiempo, ahora es una potencia estructural. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer: ¿puede esta hegemonía sostenerse sin romperse desde dentro? Entre la exigencia de repetir títulos, la irrupción de jóvenes talentos y un calendario cada vez más asfixiante, el Barça no solo compite contra rivales, compite contra su propio estándar. Y es precisamente ahí donde empieza la verdadera historia. El triunfo contundente ante el Madrid en Champions no sorprende, pero sí revela algo más profundo. El Barça ya no juega para ganar partidos, juega para confirmar una narrativa que ellas mismas construyeron. Y eso cambia completamente la presión interna del equipo. Cuando Patrick Guijarro habla de seguir repitiendo, no es una frase motivacional. Es una advertencia. Porque en equipos dominantes, el mayor enemigo no es el rival, es la expectativa constante de perfección que se vuelve innegociable. El Barça ha normalizado llegar a semifinales, a finales, a levantar títulos. Y eso, que parece una fortaleza, también es una trampa silenciosa. Porque cualquier caída ahora no es vista como un tropiezo, sino como un fracaso. Además, el modelo de juego del Barça exige una precisión casi quirúrgica. No hay margen para desconexiones largas, ni para fases de transición mal ejecutadas. El equipo vive en control absoluto, y eso desgasta. Y aquí entra un punto clave: mantener la hegemonía es mucho más difícil que construirla. Porque mientras subes, hay margen de error. Pero cuando estás arriba, cada error pesa el doble. El Barça ya no tiene permiso para bajar el ritmo. Ni siquiera por un partido. Y eso conecta directamente con el siguiente problema: el desgaste invisible. Porque cuando el éxito se vuelve rutina, el calendario empieza a convertirse en una amenaza silenciosa. Jugar 3 veces seguidas contra el mismo rival puede parecer una ventaja, pero en realidad es una prueba mental constante. Patri lo deja claro: no es fácil. Y no lo es porque el fútbol también es adaptación. Cuando dos equipos se enfrentan repetidamente en corto plazo, el margen táctico se reduce. Los secretos desaparecen. Las debilidades quedan expuestas. Y el desgaste mental aumenta. El Barça intenta transformar eso en presión para el rival. Que el oponente sienta que enfrentarlas es pesado. Pero esa estrategia tiene un costo, también desgasta a quien la ejecuta. La repetición genera saturación emocional. Y en equipos que dependen tanto de la concentración y la precisión, ese pequeño desgaste puede convertirse en errores puntuales, que en Champions se pagan caro. Además, hay un riesgo evidente: la sobreexposición. Cuanto más juegas contra el mismo rival, más herramientas le das para descifrarte. El Barça ha sido superior, sí. Pero la historia del fútbol está llena de equipos que dominaron, hasta que fueron descifrados. Y ahí es donde entra el siguiente elemento que puede sostener, o romper, esa dinámica. Porque si el desgaste aparece, la respuesta tiene que venir desde dentro. Y el Barça está apostando fuerte por algo que puede cambiarlo todo. La irrupción de jugadoras del filial no es casualidad. Es una decisión estructural. El Barça no solo quiere ganar hoy, quiere garantizar que el modelo sobreviva al paso del tiempo. Patri lo reconoce: la adaptación ha sido rápida. Pero ahí está el detalle clave: demasiado rápida. Porque integrarse en un equipo dominante no es solo cuestión de talento, es cuestión de contexto emocional. Las jóvenes llegan a un entorno donde todo exige rendimiento inmediato. No hay fase de transición. No hay margen para aprender con calma. Todo es ahora. Y eso puede ser una ventaja, o una presión silenciosa que explota más adelante. Sin embargo, también hay un punto estratégico brillante: estas jugadoras llegan sin desgaste acumulado. Sin cicatrices de finales perdidas.
sin miedo. Eso le da al Barça una energía renovada, pero también introduce variables impredecibles en momentos críticos. El equilibrio entre experiencia y juventud será determinante en las fases decisivas. Porque cuando el margen de error desaparece, la toma de decisiones lo es todo. Y es justamente en ese contexto donde aparece un escenario que puede amplificar todo, el Camp Nou. El Camp Nou no es solo un estadio. Es un símbolo. Y cuando Patri habla de piel de gallina, está describiendo algo más profundo, la magnitud del momento. Jugar ahí no es lo mismo que jugar en cualquier otro campo. El ruido, la historia, la expectativa, todo se multiplica. Para el Barça femenino, este paso representa validación institucional. Es el reconocimiento de que este equipo ya no es una sección, es una bandera del club. Pero también trae un nuevo tipo de presión. Porque ahora no solo juegan para ganar, juegan para llenar un estadio, para responder a una narrativa global. Y eso cambia la psicología del partido. El rival ya no enfrenta solo a un equipo dominante, enfrenta a un escenario que puede intimidar o motivar. Y en este tipo de contextos, los detalles mínimos deciden partidos. El Camp Nou puede ser una ventaja, o una prueba emocional definitiva. Pero mientras el presente exige respuestas, el futuro empieza a plantear preguntas incómodas dentro del propio vestuario. Las declaraciones de Patri sobre posibles fichajes revelan una tensión interesante. Sí a reforzar, pero sin tocar lo que ya funciona. Y ahí está el dilema de todos los equipos dominantes, evolucionar sin romper la química interna. El Barça ha construido una identidad colectiva muy fuerte. No depende de individualidades aisladas. Depende de un sistema perfectamente engranado. Introducir nuevas piezas puede elevar el nivel o generar desajustes invisibles. Porque en equipos así, el problema no es el talento. Es la integración. Además, existe un riesgo claro, cambiar demasiado puede romper la jerarquía interna. Y en momentos de presión, la claridad de roles es fundamental. El Barça está en ese punto delicado donde cada decisión tiene impacto estructural. No fichar puede ser arriesgado. Pero fichar mal, puede ser aún peor. Y todo esto nos lleva a la pregunta más importante de todas, ¿hasta cuándo puede sostenerse este dominio? El Barça femenino no está compitiendo contra el Madrid, ni contra Europa. Está compitiendo contra su propia versión ideal. Y eso es lo más difícil de sostener en el deporte de élite. Porque el problema no es llegar arriba, es mantenerse cuando todos esperan que nunca caigas. Cada partido ya no es una oportunidad, es una obligación de confirmar superioridad. Y en ese contexto, el margen emocional se reduce. El equipo ha construido algo histórico. Pero la historia del deporte es clara, ningún dominio es eterno si no se adapta constantemente. El Barça tiene las herramientas. Tiene el talento. Tiene la estructura. Pero ahora necesita algo más difícil, reinventarse sin dejar de ser quien es. Porque cuando todo parece bajo control, es exactamente cuando empiezan los verdaderos riesgos.